Buenas noches, bienvenidos un día más a Yo Especulador. Hoy me gustaría hacer una breve reflexión acerca de una frase de André Costolani y relacionarla con una película bastante conocida que se tituló en España como La Gran Apuesta, en inglés The Big Short. Mm, Esta reflexión que quiero hacer va un poco ligada con aquel vídeo que ya os presenté de hace más de un año de mi guerra contra el stop loss, el por qué el stop loss, que es una forma de trabajar tan extendida que hay hoy en día, que consiste en fijar un stop a tus pérdidas, es decir, si tú haces, por ejemplo, una entrada en largo a 10, poner un stop loss a 9,5. Hay diferentes metodologías para calcular esta distancia, pero de esta forma, acotando la máxima pérdida que tú puedes perder, que tú puedes asumir, que a lo mejor pues puede ser un 1, un 2%, un 0,5 de tu capital total. ¿Vale? Este sería un poco la idea del stop loss. Es algo que se utiliza mucho y es muy frecuente que el stop loss salte, porque la volatilidad de la cotización, desde que tú has hecho la entrada, es posible que llegue a tocarlo y salte. Más aún cuando mucha gente pone ese stop loss cerca de niveles de soporte o resistencias importantes, ¿vale? Entonces, la frase de Costolani fue un especulador de origen húngaro, pero una persona que vivió en muchos países y uno de los especuladores más interesantes del siglo XX. Os recomiendo mucho que si no sabéis nada acerca de él, os informéis y busquéis su libro de El fabuloso mundo del dinero y de la bolsa, André Costolani. Y esta frase justamente la extraigo de esta lectura. Y es que para Costolani, que era muy poco dado a analizar gráficos o a utilizar el análisis técnico como lo conocemos hoy en día, hay una frase que dice que para él, en el mundo de la bolsa, solo hay una fórmula que es válida, que es la de 2 más 2 no son 4, es 5 menos uno. ¿Qué quiere decir con esto? Costolani con esto nos quiere decir que incluso cuando nosotros con nuestro razonamiento hayamos conseguido acertar con la dirección del precio del instrumento financiero con el cual nosotros estamos especulando, es muy posible que aunque acertemos, la forma de llegar de ese punto A que nosotros entramos a ese punto B, que es el que nosotros pronosticamos, es muy posible que el cómo no lo sepamos y realmente, incluso cuando estamos acertados, el precio de esas cotizaciones llegan del punto A un punto B de una forma que jamás hubiéramos imaginado. Esto también se vincula con otra frase que él dice en este libro, y es que el dinero ganado en bolsa es el salario del dolor. Hay que decir que Costolani era un contrarian, era un especulador que iba contra la tendencia. Otra de sus frases es: tienes que ir en contra de la tendencia, no tratar de perseguirla. Y en este concepto es muy importante entender que cuando él tomaba una entrada, si sufría una pérdida, no retiraba inmediatamente su posición, sino si él creía que su tesis seguía siendo correcta, mantenía la posición, ¿vale? Esto es justamente todo lo contrario a lo de que te salte un stop loss y, por ejemplo, tú estés largo y vendas solo por el único motivo de que la cotización ha bajado a corto plazo, ¿vale? Es esto lo que quiere decir. Era muy bueno, él vivió en otra época, ¿no? Donde no estaba tan extendido todo el uso del stop loss, ¿no? Pero creo que él también hubiera sido muy contrario a esto. Entonces, toda esta reflexión es muy importante entender este 2 más 2 es 5 menos uno, ese 5 que realmente se pasa del 4, ¿no? Que nosotros estamos pronosticando. Y para explicarlo con un ejemplo, lo quiero ligar con la película The Big Short. Es una película que me parece que es del año 2013 o 2015, no estoy muy seguro. Es una peli que es probable que hayáis visto y tiene un reparto muy famoso. Sale Christian Bale, Brad Pitt, Ryan Gosling. Pues la película está basada en un libro de Michael Lewis, que es un
un periodista del mundo de las finanzas muy famoso en Estados Unidos, y te explica, pues, qué personajes se hicieron ricos en la crisis en la crisis ninja, con la crisis de las hipotecas subprime. Fueron personas que hacia el 2005, te habla o sea, por ejemplo, yo creo que el más importante es el personaje, creo que se llama Michael Burry, que interpreta Christian Bale, y fue un gestor de hedge funds que se dio cuenta que fundamentalmente, básicamente, muchos bonos y todo el mercado inmobiliario de Estados Unidos está basado en nada, porque las entidades bancarias pues habían dado hipotecas a cascoporro, a estas hipotecas subprime, a perfiles de personas que estaban en un alto riesgo crediticio, o sea que podían ser incapaces de devolver esta deuda. Esta persona se adelantó a ello mucho e incluso tuvo que contactar con varios bancos de Estados Unidos para que crearan productos para que él pudiera ponerse corto en contra del mercado inmobiliario estadounidense. Claro, estos productos no existían porque es que se creía en aquel entonces la máxima de que el mercado inmobiliario siempre sube, ¿no? Entonces no existían productos para ponerse en corto. Y él se apalancó muchísimo y el problema que tuvieron otros protagonistas de la película es que, salvo que su razonamiento en cuanto al análisis fundamental de por qué realmente el sistema de hipotecas de Estados Unidos pendía de un hilo y estaba aproximándose a un crash nunca visto antes en la historia, se anticiparon demasiado. Tanto que el resto del mundo ni siquiera lo había olido y parecía que no se habían empezado a ver las consecuencias de esto que ellos detectaron con tanta anticipación. Con lo cual estuvieron cerca de 1 año y medio, 2 años, soportando unas pérdidas millonarias, porque ellos se habían apalancado muchísimo haciendo esta apuesta en corto contra el mercado inmobiliario estadounidense, en un momento que ya existía la información para saber que esto inevitablemente iba hacia un crash bursátil, y sin embargo estuvieron soportando unas pérdidas muy importantes, a punto de un personaje de Christian Bale a punto de ser despedido de su hedge fund, peleándose con sus socios, y me quedó mucho una escena muy mítica que el becario, una noche que él se va súper abatido a casa porque ha pasado ya mucho tiempo, han perdido muchísimo dinero, y el becario le sondea un poco, ¿no? Y él le explica un poco la situación, y el becario le pregunta: ¿y no podría ser que usted se hubiera equivocado? Por eso, por eso la evolución de los precios le va tan en contra, y el Christian Bale se queda como en plan, yo no es posible que esté equivocado, pero dice, bueno, pues igual sí que estoy equivocado. Pero bueno, fue, como os he explicado, la apuesta de las personas que se hicieron muy ricas con la crisis del 2007-2008 de las hipotecas subprime. Adoptaron una filosofía puramente contraria, de ir en contra de la tendencia, en un mercado hipotecario que estaba en boom. Predijeron su crash, se pusieron en contra y soportaron ingentes pérdidas de millones de dólares. Y finalmente culminó en que después de ese 5 había habido el -1 y al final 2 más 2 fue el 4. Esta es la lección de Costolani, el vínculo con la película de La Gran Apuesta, que si no la habéis visto y os interesa el mundo de las inversiones o el mundo de las finanzas, os recomiendo mucho ver. Y cómo se demostró que esta fortuna que hicieron pues los gestores de fondos y los personajes que pudieron anticiparse a esta crisis, sin duda fue el salario del dolor, porque anticiparon con demasiada antelación lo que iba a pasar y pagaron un alto precio. Por eso también creo que para acabar de ligarlo todo, creo que voy a introducir aquella frase de Keynes que dice que el mercado puede permanecer irracional más tiempo de lo que tu bolsillo puede aguantar. Así que quizás podáis detectar algún cambio en el mercado, analizando los fundamentos de una empresa, que estáis seguro que va a ir en esa dirección, pero tened mucho cuidado cómo gestionáis vuestro riesgo, porque es posible que en un periodo de tiempo que se puede remontar a 1 o 2 años incluso, el mercado no reconozca
esa desviación que vosotros habéis visto. ¿De acuerdo? Pues nada más. Os deseo que paséis una buena noche.